y ya tenemos el contacto vía Zoom con el máster Gustavo Isch, ex secretario general de Comunicación y consultor político y electoral también. ¿Cómo está, máster? Bienvenido a los micrófonos de Unión Radio 580 AM. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue. Y mil disculpas por retrasarnos un poquito en el tiempo, pero aquí estamos para consultarle. ¿Qué No opinión se preocupe, Lisa. hay de su parte, analista, con este contexto y coyuntura nacional e internacional también? Porque el Ecuador es nombrado a nivel internacional por todo lo ocurrido el fin de semana pasado con la Embajada de México en Quito. Bienvenido. Gracias. Es una situación muy compleja para el país. Hemos vuelto a décadas atrás donde el país era considerado una banana republic, incapaces de respetar acuerdos internacionales que suscribimos y que encadenan la responsabilidad positivamente hablando, ¿no? Encadenan la responsabilidad de democracias maduras, de democracias serias, incapaces de respetar acuerdos y más bien obrar en función de los intereses particulares, políticos, domésticos de un país, generando una situación internacional sumamente grave. No creo que al momento se haya pronunciado algún país alrededor de apoyo a lo realizado por el gobierno actual, incursionando violentamente en la embajada de un país hermano como es México y con las consecuencias que todos ya vimos en los medios de comunicación y que suponen, más allá de acciones legales interpuestas por México en los principales foros diplomáticos e internacionales del mundo, también potencialmente ponen al país en el riesgo de que vengan sanciones de carácter económica, sino de carácter global, por lo menos unilateralmente y con el enorme poder que México tiene alrededor de algunos convenios que maneja. Y esto es gravísimo porque además internamente ha puesto en una indefensión total a nuestros migrantes en México. El año 2023, más de 70.000 ecuatorianos migraron y estaban en México y más de 26.000 fueron deportados. Es decir, ahora sin embajada, con las relaciones diplomáticas suspendidas, la pregunta es qué va a hacer con nuestros migrantes. Si antes ya estábamos preocupados por la ausencia de una estrategia de protección a nuestros industriales, a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores, a nuestros agricultores en el contexto del Tratado de Libre Comercio con China, en el entendido de que podría ocurrir una competencia desleal y nadie conoce cuál es la estrategia, si es que existe, del gobierno nacional para proteger a nuestro aparato productivo, pues ahora con mayor razón esa incertidumbre ha crecido. Y en el campo de la política interna, el cálculo estratégico, es decir, la maniobra política que el gobierno ha preferido, ha optado por realizar, le pone también en grave predicamento al mismo régimen al abrir y romper la alianza que había generado con los bloques mayoritarios de la Asamblea y concretamente con el bloque de la Revolución Ciudadana, que ya ha difundido su abierta oposición al régimen y a todos los proyectos o que pueda el gobierno presentar y tratar de consensuar en el legislativo. Es decir, es una situación muy compleja que se realiza en base a un cálculo electoral. El gobierno no podía permitir que Jorge Glass evada la justicia ecuatoriana, pero tampoco podía de ninguna manera no aceptar, no respetar la Convención de Viena, que es el instrumento fundamental que guía la discusión y el debate en este momento. Y miren ustedes que recién el 2 de abril, es decir, poquísimos días antes, José de la Gasca, representante permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas, utilizó el mismo argumento de la Convención de Viena para cuestionar la incursión o el ataque armado de Israel al consulado de Irán en Damasco. Pero ahora
por los intereses electorales, porque sabían que la caída de credibilidad y de aceptación de la gestión del régimen estaba en una Pero, curva oiga, descendente, optaron por hacer todo lo contrario de lo que habían hecho anteriormente. pero no podemos confundir. Una cosa es un ataque, ingreso armado de disparo, lo que ocurrió en Israel, pero otra cosa es diferente lo que se ha vivido aquí en Ecuador. Parece ser que los propios ecuatorianos satanizamos una decisión del gobierno nacional cuando también nosotros hemos sufrido violaciones a nuestra embajada en Cuba, por ejemplo. Entonces, en ese marco, ¿usted no cree que hay que esperar que el gobierno con los cancilleres o los diplomáticos que van a ir precisamente también a defender? Porque yo he escuchado, así como su criterio, he escuchado otro criterio, que quien realmente inició la bronca es México y que quien no respetó el convenio ha sido México, porque es claro en su numeral de la Convención de Viena de que no, el señor Glass no era un perseguido político, era un hombre que mantiene dos sentencias ejecutoriadas. Entonces, ese marco, ¿cómo podemos analizar en esa línea? A ver, eventualmente han ocurrido en este país, nos ha afectado a nosotros y en otros países, un incumplimiento de los tratados y de los convenios internacionales. El argumento que está utilizando el gobierno nacional para haber tomado la decisión de incursionar en la embajada mexicana es una convención establecida en Caracas, no está no en la Convención de Viena. En la Convención de Viena, y por eso se produce la reacción internacional que rechaza rotundamente lo ocurrido. Hay otros términos que son superiores a lo que se dicta en el Convenio de Caracas. Miren que en esto también estamos dando una lección nuevamente muy complicada al exterior. Como usted bien señala, décadas atrás el gobierno cubano presidido por Fidel Castro incursionó en la embajada ecuatoriana. Fue condenado igualmente de manera rotunda por la opinión pública internacional. En Ecuador sufrimos el ataque del gobierno colombiano en Angostura. Es decir, dos errores no suman un acierto, ni tres ni cuatro errores suman un acierto. Eso es lo que se está debatiendo y tiene que aclararse en los foros internacionales. Lo que es muy preocupante, decía yo, para el país es las señales que también acabamos de dar. En estos mismos momentos, por ejemplo, hay refugiados venezolanos asilados en la embajada argentina y ni siquiera Nicolás Maduro se ha atrevido a hacer lo que acaba de hacer el Ecuador. Y en la década de los 70 ni siquiera Pinochet se atrevió a hacer lo que acaba de hacer el gobierno del presidente Noboa. Es decir, no es satanizar al gobierno. Hay que entender que este es un problema de política internacional en la que el Ecuador se ha puesto en grave predicamento a nuestros migrantes, a la imagen del país, a nuestros industriales que están en una profunda incertidumbre en este momento, esperando y ojalá sea pronto una resolución de este conflicto diplomático. Pero es que no es a nivel internacional todos los países que han condenado, señor Is, porque yo escuché ayer los parlamentarios europeos estar de acuerdo con la decisión del señor Daniel Noboa. Escuché al gobierno de Estados Unidos hablar de que hubo una irrupción, pero que esto se debe solucionar con el diálogo, ha dicho. Pero o sea, no es que todo el mundo ha condenado la acción A del ver, señor la Daniel. comunidad europea condenó el hecho. El gobierno de los Estados Unidos lamentó el hecho y nos está diciendo a los dos países que son muy importantes para la región, que pronto ojalá puedan superar estas diferencias. Y los términos en los que se maneja las narrativas o las posiciones en el ámbito diplomático son muy delicados. No, esto tiene que ventilarse mediante estatutos internacionales también, en los foros legales que están plenamente definidos y sobre los cuales el Ecuador también es signatario. 8:17. Máster, también cuando se dio todo este acontecimiento del fin de semana, más que todo la oposición pedía que que el presidente Daniel Noboa se pronuncie, que dé un comunicado. Usted como ex secretario general de comunicación, ¿considera que se está manejando bien la comunicación por parte del gobierno del presidente Noboa? Emitieron ayer un boletín de prensa, pues que fue aplaudido y también criticado. Sí, es que los temas, este tema que nos pone en una crisis diplomática y algunos otros temas, tienen que ser comunicados por el régimen
y para ello existen espacios y mecanismos de comunicación, pero es la política la que decide qué comunicar y cómo comunicarse. Lamentablemente así se produce entonces un debate que eventualmente puede ser parcial, es decir, no abierto a la deliberación razonada y debidamente informada de la gente, de los periodistas, de los distintos medios de comunicación o de las plataformas analógicas, de los movimientos sociales, es decir, de todos los sectores que conforman el país. Por eso es que hay una diversidad de opiniones respecto a lo que se hace o a lo que se deja de hacer. En este caso concreto, es la Cancillería la que está asumiendo el peso específico de esta decisión. Obviamente el presidente respalda la gestión de la Cancillería, es el primer mandatario, no podía ser de otra manera, pero no nos olvidemos del contexto en el que se produce esa decisión. Sabemos todos los ecuatorianos que el ex vicepresidente había sido ya previamente enjuiciado y sancionado en el país, que tenía en el año 2022 se generaron recursos que fueron interpuestos por la defensa de Jorge Glass y que le generaron pronunciamientos favorables de algunos jueces, insisto, 3 veces en el año 2022, y que esos jueces luego fueron sancionados por los organismos respectivos de la función judicial. Sabemos todos los ecuatorianos que no podemos seguir soportando más corrupción y más impunidad. Y sabemos que internamente el presidente generó una serie de ofertas de campaña y también propuso la creación de un acuerdo por la gobernabilidad. En este momento, todos esos temas se han licuado de alguna manera en la discusión que se estaba llevando y el conocimiento y el debate que recién empezaba a llevarse alrededor de la consulta popular. Es decir, se ha generado un elemento de distracción de la opinión pública sobre temas tan fundamentales, sobre todo como los contenidos en las dos últimas preguntas de la consulta y del referéndum. Y ahora todo el mundo lo que estamos haciendo es hablar de la crisis diplomática. También en medio de ese marco hay una elección prevista para el 2025, en la cual nuestro presidente es candidato desde el 2023, porque así lo dijo, así lo anunció el 7 de noviembre del año 2023 en Washington, cuando señaló que la sostenibilidad de su régimen dependía de ser reelecto en el 2025. Es decir, el país está realmente en medio de muchas circunstancias muy difíciles, enfrentando un proceso de guerra, un conflicto armado interno con la delincuencia, con el crimen internacional, con el narcotráfico internacional, con un nivel de desempleo que llega a más del 60% de ciudadanos en lo que se conoce como empleo adecuado. No hay atención del Frente Social, se ha reducido en 162 millones el presupuesto de las universidades. Hay una grave crisis en la Amazonía debido a la contaminación que están generando las empresas de extracción minera y los grupos estos, digamos, irregulares que están también participando de esta extracción que complica muchísimo el medio ambiente. El presidente había en su campaña electoral eh, prometido que se iba a suspender la explotación hidrocarburífera en el bloque 43 del TT, que afecta gravemente al Yasuní, que no iba a incrementar los impuestos. Y bueno, eso no ha pasado, eso no se ha cumplido. Y todos estos argumentos, todos estos debates que se estaban produciendo alrededor de las redes sociales, en los medios de comunicación, insisto, se han licuado a partir de lo que ocurrió el día viernes en la Embajada de México. 8:21. ¿Qué pasa, Máster, si en la consulta popular gana el sí? ¿Cómo Es, quedaría la oposición de pronto en nuestro país? bueno, habría que ver el manejo de los porcentajes, de si los ciudadanos apoyan todas las preguntas, si parcialmente apoyan la consulta en algunas preguntas, si la ventaja que puede obtener el régimen es muy alta o alcanza el sí con un promedio realmente muy cercano a los pronunciamientos negativos. Eso habría que considerarlo en ese momento, pero políticamente la apuesta del gobierno en el manejo estratégico de su política y de su comunicación en este momento, que deviene de la incursión en la embajada mexicana para
tomar preso al ex vicepresidente Jorge Glass, podría ser muy positivo para el presidente con miras a las elecciones del 25. Es decir, si se le escapaba a alguien más, como se le escaparon a Guillermo Lasso, como se le escaparon a este mismo régimen dos personajes que lideraban de algún modo dos de los grupos de delincuencia organizada más importantes de este país. Si todavía ya han pasado más de 60 días y el señor Luque Lecaro todavía no viene de Argentina a Ecuador, pese a que ya está establecida la extradición de ese ciudadano. En fin, si es que eso llega a producirse, el gobierno va a tener una plataforma más sólida, más consistente para promocionar la candidatura a la reelección. La oposición, más que una oposición golpeada, lo que puede ocurrir alrededor de ella es que se mantenga la cohesión que buscaba generar el régimen con esta medida que estamos analizando, una cohesión alrededor de un tema específico. Y que es una jugada muy delicada, porque no toda la gente que vote no en la consulta o que no apruebe algunas de las preguntas de la consulta es correísta. Esa narrativa es irrespetuosa e irresponsable con las personas que tienen capacidad de discernimiento para entender el contenido y las implicaciones de las preguntas en la consulta y pueden votar sí, si es que así lo creen, pueden votar no o pueden votar indistintamente sí o no por algunas de las preguntas y no necesariamente los convierte en correístas o anticorreístas. Minutos, Máster, tenemos una llamada en línea, quizás sea una interrogante para usted. Bienvenida o bienvenido a la persona que está en el teléfono. Adelante. Buenos días, señor. Soy un agricultor Buenos de días. Solana. Estoy leyendo las noticias internacionales que México ya ha presentado una denuncia en la Corte Internacional. Así es. En contra, ¿qué sanciones tendrá el Ecuador? Quiero saber como Bueno, agricultor. eso es la seguridad de nuestro país para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Eso vamos a ver cómo se desarrolla en estos ámbitos que son